Stevinson Padilla Valdés, uno de los pilares fundamentales del sexteto Tabalá. Es importante anotar que el sexteto Tabalá se inicia a comienzos del siglo anterior y hay que recordar que Las Bananeras fue un espacio muy importante donde se construyó este sexteto. El gran maestro Rafael Cassiani Marciano, un gran hombre de sonrisa perenne, nos hace sentir cuando lo visitamos que estamos en el hogar nuestro. Primo, le digo primo porque tiene mi apellido y siento que los Padillas se han desplegado por toda Colombia y tiene que ser uno solo. ¿Qué tan importante como pieza fundamental que usted es del sexteto Tabalá? Es una persona joven, o sea, quizás uno de los más jóvenes, ¿cierto? ¿Cómo te sentiste cuando fuiste elegido? Porque pertenecer al sexteto Tabalá es como una cofradía casi secreta donde hay que tener unos privilegios grandiosísimos. Eso es algo que no lo escoge uno, sino casi que la misma comunidad es quien dice, eres tú. Lo que aprendí de la música lo aprendí en mi casa con mi abuelo, ya que en Palenque... ¿Tu abuelo cómo se llamaba? José Valdés Simancongo. Okay. Ya que en Palenque la musicalidad nace en dos grandes dinastías, los Valdés y los Salgado. Hay una parte donde se unen esas dos dinastías y dan como fruto, o sea, se une María de la Luz Valdés, cantadora, bullerenguera, el líder del Cabildo de Lumbalú, y se une con Paulino Salgado, Batatica le llamaban, y dan como producto a lo que fue Gran Batata, Graciela, y están hoy pues Tomás Terán Salgado, Emelina Reyes Salgado, son los hijos de Graciela, quienes hoy están en su grupo Ambulancia. En mi casa, pues, cabe anotar, ya que hablo de la dinastía, ya el finado Cecilio Valdés, el padre de Justo Valdés, hermano de mi abuelo, fue uno de los mejores tamboreros de la región en su momento. Aprendí lo que fueron tambores. Luego nace mi inspiración por la marímbula. Nunca le dije a mi abuelo, como siempre decía, papá, yo quiero aprender, sino cualquier día me senté en la marímbula. Siempre la marímbula de él tenía su sitio ahí en la casa, ahí en la sala. Me senté, un día me escuchó sonarla, se acercó y nunca me dijo estoy así, estoy asado. Simplemente me dejó y cuando me equivocaba, roncaba el pecho. Era donde me corregía. Él, como fundador del sexteto Tabalá, pues antes del sexteto en Palenque, antes del Tabalá en Palenque existían dos grupos de sexteto. Todos sus miembros aprendieron en el ingenio azucarero con aquellos cubanos que en ese entonces trabajaban con ellos. Estaba el sexteto Mata Entera y el sexteto Habanero. Una vez fueron muriendo miembros de ambas agrupaciones, con los poquitos que quedaron, se unieron, hicieron un grupo, pero estaba la disputa si quedaban como habanero o como Mata Entera. El difunto Sebastián Salgado, el poeta, es quien le pone el nombre del sexteto Tabalá. Sexteto, grupo de 6 instrumentos. Tabalá, en aquel entonces era tambores de guerra. Como en Colombia todo lo cambian, digamos que hoy es tambores de paz, al igual que las bandas de guerra. Aprendí en mi casa, mi abuelo me corregía en sus momentos. Nunca, bueno, no tenía la participación con el sexteto Tabalá. Hacía parte de una agrupación, un grupo de danza, con mis tambores y demás. Con el Tabalá únicamente pues me acercaba en los velorios, hacía unos coros, escuchaba, miraba, le ayudaba a mi abuelo a cargar la marímbula, me daba un ladito en la marímbula, me sentaba mientras él tocaba, ahí me dormía, hasta el momento de irse a la casa, pues conmigo cargaba. Hubo en un velorio de una señora muy reconocida en Palenque, que le llamaban Tía Torre. Ahí tocó
el tabalá. Entonces, en el momento de receso, habíamos varios muchachitos necios, agarramos los instrumentos y nos pusimos a tocar. Fue entonces cuando mi abuelo me dijo, tú puedes tocar, ya estás listo para tocar. Luego, en el velorio de Manuela Casiani, una señora en el sector del barrio arriba, estaba, ya mi abuelo no tocaba por cuestión de su problema de salud, pero estaba Emiliano Herrera, se sentía, como dice uno, pechichón, porque tenía la ideología de que nadie lo iba a suplir, ni nadie podía, después de Simancongo, nadie más iba a tocar como él. Se fue y dejó el grupo tirado. Rafael Casiani, voz líder, me ubica en el velorio, me trae, cuando estaba tocando Emiliano, las mujeres viejas que hacían el ritual, todas estaban sentadas. Y una vez empecé a tocar, esa sala se llenó. El ritual se calentó y decía la difunta Cristobalina, me acuerdo, ese es Simanca que está tocando. Y cada una que salía me decía, ese no es Simanca, ese es el hijo de Simanca. Ese es Simanquita, ese es Simanquita. Pues de ahí en adelante, luego llegó Emiliano, me pidió la marímbula y Rafael Casiani le dijo, no, deje el pelado que termine de tocar. De ahí en adelante, pues le empezó el celo y empecé a despegar y a ganar confianza con el tabalá. Y pues es que el mismo Casiani me dice que conmigo él sentía como si estuviera mi abuelo tocando en el momento. Y así lo sentía yo en cada escenario. Después de su muerte, únicamente cerraba los ojos y lo veía allí. Sentía que él me prestaba sus manos y me decía, pues, tú puedes. Desde entonces he venido con el Sexteto Tabalá y entonces nació la idea del relevo generacional. Y es por eso que hoy muchos preguntan, pero si el grupo se llama Sexteto porque hay más de 6. Y no, es darle cabida a aquellos jóvenes que vienen aprendiendo para que suplan a aquellos mayores en su ausencia, cuando ya Dios los necesita.